Hola a todos, bienvenidos de regreso a mi canal, o si es su primera vez aquí, hola, ¿cómo están? Soy Edgar y hoy en día les voy a hacer un video súper importante porque ya viene el verano. En caso ya es el verano, se siente, lo sienten, porque yo lo siento, está súper caliente aquí en California. Como todos sabemos, el verano es la temporada de puro pinche party. Puro party, no salen de la calle de un lado a otro, de antro, de fiesta, de bautizo. Andan para arriba y para abajo, pero nos tenemos que ver bien. Wow, no podemos vernos como ratas aplastadas en la calle. No. A la vez que andan ahí, andan de locas, se tienen que ver bellas, pero eso es mucho más fácil de decir. Nosotros sabemos que con este calorón, a veces al fin del día parecen saliendo como pastel de tres leches reditido. Y eso es, that's not cute, y'all. No se mira bonito eso. Pero por eso estoy aquí hoy en día, porque literalmente soy la persona más grasosa del mundo. Eso no me importa y eso no me afecta, porque ¿qué creen? Me miro, pero bien, en wow. Toda la vida ha tenido la piel súper grasosa y obviamente problemática, me salen espinillas, no soy perfecto. Ya sé que hay demasiadas personas aquí en YouTube que hacen tutoriales. Hay miles de chicos y chicas que se están maquillando aquí, pero ¿cuántas chicos y chicos ustedes lo están mirando en casa y dicen, wow, me hice 1000 cirugías como esa persona, láser, faciales, no sé qué tanto en Tijuana y no sé en dónde? Batallo en encontrar personas que hacen maquillaje que yo siento son similares a mí o tienen piel similar. Quiero que se miren bien guau ustedes. Entonces les voy a hacer este video enseñándole cómo me voy así de rata aplastado en la calle a esto. Antes de comenzar el video, no se les olvide hacerle clic al botón de suscribir y también al botón de campanita, un ding para que ustedes agarren notificaciones cuando suba nuevos videos. Y también hacia abajo dejen sus comentarios, qué piensan de este video, cómo es su rutina similar o diferente a la mía, y por favor corríjanme con las palabras. Mi español es como 90% perfecto, ya sé que tengo un acento, ya sé que tengo un nopal en la frente, pero eso no quiere decir que puedo hablar el español. Entonces por eso por favor dejen los comentarios ahí abajito, y por favor si les encanta el video denme deditos para arriba, me ayuda demasiado, y compártenselo a sus hermanas, a sus tías, a sus primos, sus primas, a la vieja de la esquina que les cae mal, mándenselo a todos. Bueno, vamos a empezar el video de hoy. Déjenme moverme aquí, las extensiones, no se crean, que creen, es todo mine, you know, mi pelo suelto. Me gusta andar de pelo suelto. ¿Es my sugar daddy? Todavía no me siguen en Instagram. ¿Qué están haciendo? Miren, apenas les subí una foto. No solamente les doy inspiración para fotos, pero también todo el maquillaje. Síganme en Instagram si no lo hacen todavía. @EdgarsMakeup. Ahí nos vemos. Don't be fake. Ok, ya. Vamos a ponernos en serio. Para empezar, ya sé que normalmente está muy impuesto a usarse los primers, que son las pre-bases. Los productos que van antes de los líquidos, las cremas, lo que se pongan en la cara para tapar todo lo que quieren tapar. Déjenme decirles un secreto. Es estafa. Son estafas sus productos. Son estafa. Por las primeras horas se mira el maquillaje perfectísimo, pero ya las cuantas horas, esas mismas bases son las que hacen que la base que se ponen encima se redita, se parta, se mira horrible. Cuando yo trabajaba en MAC, miraba a todas las muchachas con las que trabajaba, se miraba el maquillaje perfecto. Yo entraba y se me miraba, wow, decía, ¿quién es ese en el espejo? Luego durante el día, no importa si me hacía touch up, retoque, o no importa lo que hacía, el maquillaje se me partía y no se miraba igual que las demás. Y un día, ya que estaba ahí por unos meses, les pregunté, les dije, hey chicas, ¿qué hacen para que les dure el maquillaje todo el día? Les dije, ¿qué primer usan? ¿Qué es su truco? Y dijeron, no usamos primer. Me quedé, literalmente como las novelas le hice, les dije, ¿cómo? Y dijeron, ya, no usamos nada. Literalmente el siguiente día paré de usar la prebase que usaba, que en el tiempo era la Professional de Benefit. La paré de usar por completo y desde ese día ya tengo 2 años que no me pongo prebase y perfecto el maquillaje, perfecto. Lo único que me gusta hacer para preparar la piel es un poco de mist, algo que como un spray así. Una agua hidratante para la cara. También en caso pueden usar un producto así como el de Urban Decay, que es para sellar la cara, pero es igual, algo que un spray, you know. Hay miles de productos en la marqueta que pueden usar. Hay este de Farsali aquí, que si se quieren sentir como las más perras,
Tiene oro adentro, se van a sentir como, ¿cómo se dice? Como narquitas, como si su esposo es un narco. Para las ricas, aquí está este de Farsali, se llama Rose Gold Skin Mist. Y el más accesible de todos es este de MAC, el Fix Plus. Estoy seguro que ustedes han escuchado de este producto, se llama Fix Plus. Hay unos que huelen a mango, a coco, unos que según mate, pero este es simplemente el Fix Plus original y es el que voy a estar usando hoy. Este es el tamaño mini, también hay un tamaño normal, lo tengo en el baño simplemente para preparar mi base. Oye, casi se me acaba, oh my god. Y eso es lo que va a preparar la piel. Probablemente se están preguntando, Edgar, ¿por qué es que estás hidratando la piel cuando ya la tienes demasiado grasosa? Y eso es porque los productos que voy a usar hoy en día son líquidos, son matés, muchos polvos para que todo se laquee durante el día, no se mueva ni un poquitito. La base más favorita que ya tengo casi un año usando es esta de Fenty Beauty. Está vendida en Sephora, entonces estoy seguro que es muy accesible, no importa en qué país vivan, en Sudamérica, en Centroamérica, aquí en los Estados Unidos. Esta es la de Fenty Beauty y en el color que uso es el 290. Es la base, se llama Pro Filter Soft Matte Longwear Foundation. Esta la encuentro muy similar a la de MAC Studio Fix Fluid. Es una base líquida de cobertura completa, pero antes de aplicarme esta base requiero ponerme una otra cosa y eso es el corrector en color naranja. Ya sé que hay correctores morados, azules, verdes. Por ejemplo, mucha gente les gusta usar el verde si tienen la cara muy roja. Como ustedes miran aquí alrededor, tengo como sombra de barba. Tengo sombra aquí también abajo de los ojos. Solo es heredada esa. Ya sé que muchos de nosotros latinos y latinas tenemos así pigmento, posiblemente hasta paño. Por el tono que tenemos de piel, somos muy susceptibles a los rayos del sol. Entonces por eso es que nos pasan esto. Yo jamás voluntariamente salgo al sol. Entonces esto no es por el sol, es por simplemente ser hombre, tener barba. Entonces este es el corrector Orange de LA Girl. Esto estoy seguro que lo pueden encontrar en línea. Es súper barato, unos 3, 4, 5 dólares. No cuesta tanto este. Este corrector en particular tiene una escobita aquí por donde sale el producto. Entonces me gusta aplicar esto directamente sobre las áreas donde lo requiero y confíen en mí. Esto de primero se va a ver súper loco coco, pero van a ver al fin del video bien que se van a quedar calladitas todas las que me duden. Simplemente lo aplico así y obviamente si no tienen estos problemas, must be nice. No todos nacimos perfectas. Y ahora rápidamente, antes que se seque el producto, voy a usar esta brocha de MAC. Es la 252. Y simplemente voy a regar el producto sobre toda esta área. Ok, ahora ya que hemos hecho eso, es tiempo para la base. Y vamos a usar la que les mencioné hace ratito, la de Fenty Beauty. Me gusta colocar como unas 3 pompeadas aquí donde ustedes quieran, en un papelito, en la mano, donde ustedes quieran. Yo he visto que mucha gente se lo aplica literalmente así en la cara o con su dedo. No. Este es el primer error. Y lo voy a aplicar sobre donde tengo manchitas. Entonces ahorita nomás tengo aquí como unas cuantitas espinillas que me salieron, pero todo lo demás que miran son puras cicatrices. Miren, aquí donde tengan manchitas es donde se van a aplicar el producto directo. Aplicando aquí ya sobre donde aplicamos el corrector. Y la brocha con que me voy a aplicar eso es la de IT Cosmetics, es la número 7. Entonces así estoy presionando la brocha contra la cara. No estoy dando movimientos círculos, simplemente estoy presionando. Creo que esta foundation es de cobertura mediana a completa. Yo como con 2 capas tengo y se mira súper completa. Me gusta aplicar esto de área a área, no toda a la misma vez, porque como es líquido se va a secar muy rápido. Pero miren, este es un lado con una capa y este es el otro. La diferencia, ya se nota desde ahorita la diferencia con este poquito producto. Ok, y ahora lo que hicimos en este lado lo vamos a hacer en el otro lado igual. Tengo cicatrices, tapándolas y haciendo lo mismo, presionando. Si se fijan, también estoy presionando en la misma área donde lo aplico. Lo que pasa es que noto que mucha gente se aplica la base sobre toda la cara pareja, pero es que, ¿por qué estás aplicando la base si no la requieres igual en toda la cara? Cuando se hacen eso es cuando se mira la cara súper plastuda y cargada. Pero aquí en la frente, miren, nomás en ciertas partes necesito, más que nada me la aplico la base en la frente para igualar con el resto de la cara, pero casi no tengo nada que tapar. Igual no necesito que tapar nada de cicatrices o espinillas en la nariz ahorita, pero de todos modos necesitamos una capa pareja para igualar el tono de la piel. Y aquí alrededor de la boca todavía se asoma un poco del corrector naranja, entonces vamos a aplicar una capa más en esta área.
Más importante, no se les olvide el cuello, porque miren, tengo aquí unas cicatrices, una espinilla. Para esta área estoy usando esta brocha de NYX, es la número 02. Ahora vamos a seguir con tapar este corrector abajo de los ojos y dar luz a la cara y también dar un poco de dimensión. Para esto me ha encantado utilizar estos productos de Too Faced. Son los Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer y yo tengo 3 tonos. El primero es en el tono Sand, que es casi igualito al color de mi base. Y el segundo es el color Golden Beige, que utilizo abajo de los ojos para dar un poco de luz. Y el tercero es en el tono Chestnut, que utilizo para hacer el contour. No es requerido que utilicen 3 diferentes correctores. Honestamente, si no quieren tener el de contour, solo deben de tener uno que es el tono de la piel y el otro que es como 2 tonos más claro que la piel. Déjenme mostrarles cómo utilizo el primero, que es el color Sand, que es el mismo color de mi piel. Me gusta ponerlo un poco donde hice el corrector, porque aunque pusimos la foundation se nota todavía un poquitito el tono, pero con esto lo va a cubrir completamente. Y aquí abajo de los ojos, esto va a tapar el corrector naranja. Y con la misma brocha número 7 vamos a difuminar esto. Para todos los pasos que hacemos de la cara, vamos a estar presionando. Si hacemos los movimientos en círculo, se va a mover todo el producto que colocamos hacia abajo. Así se mira la cara después de aplicar el corrector naranja, la base y el corrector en tono de piel. Pueden ver que todas las espinillas, todas las cicatrices están tapadas, pero a la vez, de tanta cobertura que tenemos en la cara, parecemos torta aplastada. Entonces tenemos que agregar un poco de dimensión a la cara y para eso voy a utilizar los otros 2 tonos. Primeramente voy a dar un poco de luz al centro de la cara. Este es el color Golden Beige y simplemente voy a aplicarlo al centro aquí en la frente, aquí sobre la quijada, un puntito aquí, un puntito aquí, un puntito en la barba. El truco para aplicarse aquí abajo de los ojos es así. Hacemos las 2 líneas al lado de la nariz y luego hacemos el triángulo. Para que miren, no les he hecho mentiras, ya casi se me acaba. Aquí estoy aplicando el producto. Después de este video ya no me va a quedar nada. Oh my god. Y mañana tengo fiesta, a ver cómo le hago. Oh my god. Y ahora para difuminar este producto voy a usar una brocha diferente, no la número 7 con la que colocamos la base, porque la base es un tono diferente al tono este que aplicamos. Este es un poco más claro y usando la misma brocha simplemente va a mezclar los dos y no nos va a dar un resultado bueno. Entonces para difuminar este concealer más claro de Too Faced voy a usar la brocha Luxie, es la 732 y vamos a hacer lo mismo. Simplemente donde aplicamos el producto vamos a presionar contra la piel para difuminarlo. Y aquí vamos a difuminar aquí en la área de barba. No es barba, es, ¿cómo se dice? Bigote. Oh, en la área de bigote. Voy a tomar la brocha de Luxie para esta área y solo aquí en los bordos voy a difuminarlo. Luego después de difuminar los bordos voy a usar la brocha E20 y difuminamos todo abajo del ojo. Ok, ahí estamos. Miren la diferencia ahora. Tenemos el tono de piel y ahora al centro de la cara tenemos mucha luz y eso nos va a ayudar a mirar como si dormimos las 8 horas que tenemos que dormir y no tenemos ojeras. Ahora el último paso antes de sellar todo con polvo es dar definición a la cara y para eso voy a usar el concealer en el tono Chestnut. Con este no me lo voy a aplicar directo a la cara. Me gusta colocar un poco aquí hacia atrás de la mano y luego voy a tomar 2 brochas diferentes que voy a usar. Son la de Japanesque, la 713 y la de Morphe E4. Lo único que hago es agarro un poco de producto con la brocha y lo coloco en la frente, en los pómulos y sobre la quijada. Con esto no solamente nos vamos a ver más bronceados, pero también va a agregar la dimensión a la cara sin antes aplicar los polvos de broncear y contour. Entonces miren, así primero lo aplico y luego igual con los mismos movimientos lo difumino. Y ahora con la E4 de Morphe igual recojo un poquito del producto y me voy a dar forma a los pómulos y la quijada. La base y el contour son 2 temas completamente diferentes que literalmente necesito hacer 2 videos separados. Entonces si gustan que les haga un video más en detalle sobre esto, por favor díganme en los comentarios. Este lado sin contour y este lado parece que vamos al gimnasio, pero Diosito sabe que no estamos en la casa tragando y tragando todo
todo el día. Ok, ahí están todos los productos de base y ahora lo que vamos a hacer es sellar todo con polvo. Mi polvo preferido es este de RCMA. Otro popular es el de Laura Mercier, pero el de Laura Mercier cuesta como 40, 50 dólares. Entonces si están en México, en una parte de Sudamérica, Latinoamérica, posiblemente va a estar un poquito más caro. Entonces este es muy barato, creo que me cuesta como 10 dólares, pero cualquier polvo translucente va a ser igualito, pero ese es mi preferido. Me gusta poner un poquito aquí en cualquier cosa que gustan utilizar y lo vamos a aplicar con mi favorito útil de todo maquillaje, la mota. En un sitio donde me fijé cómo se decían las palabras de maquillaje en español, decía que este es mota, pero muchos dijeron que esponja, unos dijeron que mota, pero a mí me da más risa diciendo mota y no me imagino like. Entonces vamos a usar esto para aplicar el polvo, recogiendo así un poquito. Miren, comienzo aquí abajo del ojo, recogiendo más polvo. Siguiente ojo, abajo aquí donde hicimos el triángulo. Luego aquí en la parte del bigote, al centro de la nariz y alrededor de la boca. Y ahora en la parte aquí clara abajo de donde está el contour vamos a hacer igualito lo que acabamos de hacer. Entonces aquí. Y ahora con el polvo que nos queda en las otras áreas que no tapamos, vamos a dejar que esas áreas donde colocamos el polvo primero, que se quede ahí un poco más tiempo. Y mientras, con el polvo que queda en la motita, vamos a presionar todo contra la piel. Y ahora con la misma mota sin producto adicional, quiero presionar todo este polvo que colocamos aquí y en la nariz. Solo me gusta dejar el polvo abajo de los ojos y aquí abajo del contour para que nos dé un poco más de claridad y definición. Y bueno, estos básicamente son todos los pasos de la base. Todavía me falta hacer la bronceada, el contour, iluminador, todo eso. Voy a dejar esos pasos aquí, pero sin hablar en el video, lo voy a pasar rápido. Pero si quieren ver un video más en detalle sobre todos los pasos que van después de esto para hacer el final resultado, por favor díganme en los comentarios. El contour, bronzer, todo eso y ahorita regresamos. Ok, bueno, aquí está el maquillaje completo. Obviamente agregué un poco de iluminador, de rubor, un poco de contour también. Creo que el bronceador, iluminador y rubor y todo eso no son necesariamente parte de la rutina de base. Pero una cosa que sí les puedo decir es que todo lo que me agregué después son puros polvos. Nada de cremas, nada de líquidos, es puro polvo. Pero sí, como miran, el acabado es espectacular, me encanta. Se mira la cara súper lisita, no se mira nada de cargada, obviamente se mira como que traigo maquillaje. La meta de este video no era necesariamente hacer el maquillaje para mirarse que se mire como no tenemos maquillaje, ya saben, el no makeup, maquillaje natural. Lo que les enseñé hoy es simplemente mi rutina para que el maquillaje les dure durante el verano. Obviamente no tienen que usar los productos igualitos que usé porque a veces no tenemos el dinero, no tenemos acceso a los productos, pero traten de usar los productos similares en la forma igual que los usen. Lo que más me gusta de nada es que no se miran tanto aquí los huequitos que tenemos de cicatrices. Obviamente el maquillaje no puede esconder textura, pero definitivamente puede esconder cicatrices que sean de color. Todos los productos que usé hoy en día se los dejo ahí abajito en la descripción. Si les encantó este video, por favor, denme deditos para arriba, pónganme comentarios abajo, compartan este video con sus amigos, con sus primos, con tus tías, con todos en Facebook, donde sea. No se les olvide suscribirse a mi canal ahí abajito y también prender la campanita para que sepan cuando subo nuevos videos. Si quieren ver más de mí y hablar conmigo, asegúrense de seguirme en todas mis redes sociales, especialmente en Instagram, ahí es donde subo más. Todo es @EdgarsMakeup. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias como siempre por pasar aquí su tiempo conmigo y nos vemos en el próximo video. Bye bye.